arrojaron las urnas en las elecciones del domingo pasado, el pacto histórico está en un muy interesante ejercicio para determinar las causas y las consecuencias de lo que pasó. Y hay diferentes evaluaciones. Insiste el perdedor de las elecciones en Bogotá, el senador Gustavo Bolívar, que el pacto histórico está roto en muchas partes. El pacto histórico, que es el partido que hoy gobierna Colombia. Senadora María José Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un gran saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes, como siempre, un gran abrazo. Gracias a usted por acompañarnos. Senadora Pizarro, usted me da la impresión, ¿está en desacuerdo con esta teoría de Bolívar de que el pacto histórico está roto? Pues mira, lo que pasa es que empezando porque nosotros no somos un partido político unitario, es decir, en este país hay partidos consolidados con más de 200 años algunos, o 200 años, perdón, algunos, como es el Partido Inclusive Liberal, Partido Conservador, otros tienen décadas. Dentro de la coalición, pues por supuesto que hay partidos que tienen una más larga trayectoria, como por ejemplo el Polo Democrático, pero también hay partidos muy nuevos, empezando por el partido mismo, por ejemplo, el presidente Colombia Humana, o de vertientes muy distintas, como es el maíz, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros empezamos este ejercicio de coalición en el 2018, participaban 3 partidos, luego en el 2022, que es precisamente el año en el que además ganamos las elecciones presidenciales, éramos 6 partidos políticos y hoy son 13 partidos políticos, ¿no? Esto yo creo que responde, pues por supuesto, además a la proliferación que tenemos hoy de partidos políticos. Entonces lo que tuvimos fue, digamos, un ejercicio muy difícil de unidad. Algunos de nosotros veníamos insistiendo desde hace ya casi un año, inmediatamente después de que ganamos las elecciones presidenciales, en la necesidad de conformar un partido político unitario, de manera que ese partido político unitario, esta fusión de los partidos que componen el pacto histórico en una efectos, sola puerta. Perdóneme, es que ha insistido usted varias veces en el tema de un partido político unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que se fusionen todos los partidos en una sola personería jurídica. ¿Y eso sería? Los 13 partidos que componemos el pacto histórico. ¿Qué son cuáles? Que, bueno, ya con tantos nuevos se le pierden uno de los nombres, pero está Colombia Humana, está el Polo Democrático Alternativo, está la Unión Patriótica, el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, está Todos Somos Colombia de Clara López, está el Partido Comunista mismo, está, a ver qué nos, es que se me van de verdad porque son tantos bueno, ellos entraron en teoría ya en estas elecciones. Yo creo que ese es un motivo, pues digamos, esto también es una discusión al interior de las mismas fueras políticas. Lo que pasa es que ese retrato de tantos partidos políticos. Colombia Humana. 13, bueno, le falta la Fuerza de la Paz, que es el de Roy, le falta Comunes. Pero, senadora. Fuerza de la Paz, por supuesto, también del senador Roy Barreras. ¿Esa no ha sido la historia de la izquierda en Colombia? Que precisamente por eso. Ya no es minoritaria, gobierna desde hace un año, pero era históricamente, digo, una fuerza política minoritaria y fuera de eso dividida. Además, es que mírate, si nosotros revisamos las elecciones del 2019, que son las elecciones regionales justo anteriores, que es, digamos, el paralelismo, nosotros no llegábamos ni al 10% de la representación. En el caso de asambleas teníamos 14 diputados de los partidos que componen el pacto histórico, que es menos del 3%, porque estamos hablando de más de 418 curules, si no estoy mal, en las asambleas. Esto, y pasamos, pues, por supuesto, a tener en este momento lo que va con este preconteo, con este escrutinio, pues estamos llegando cerca de los 40. Quiere decir, solo en asambleas pasamos del 3 al 10%, porque éramos una fuerza política minoritaria, marginal dentro de la política, y hoy pues lo que sucede es que empezamos a irrumpir, no solamente en lugares donde jamás habíamos tenido representación, por ejemplo, inclusive en Medellín tenemos un concejal y jamás habíamos tenido concejales, y otros en departamentos donde nos consolidamos como la fuerza más votada, ejemplo Cauca, y de alguna manera
Nariño, donde también avanzamos, por supuesto. Entonces, Sí. lo que vemos es que esto, y las lecciones importantísimas que nos dejan las elecciones en el 2022 y las elecciones que acabamos de pasar en este momento, es que solo con la unidad podemos avanzar. Por eso, el gran ejercicio de reflexión pasa porque el pacto histórico avanzó. Evidentemente, ya no somos esa fuerza minoritaria, irrumpimos políticamente en territorios donde no habíamos tenido representación, pero habríamos podido avanzar muchísimo más si definitivamente hubiésemos Senadora, hecho un ejercicio unitario. mire, hace 4 años, en 2019, se comenzó a pavimentar el camino que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de las elecciones regionales. Ahí, a pesar de no ser del pacto histórico o de no ser integrantes de los partidos políticos caracterizados de izquierda históricamente, llegaron a las alcaldías de las principales ciudades del país unas personas que tienen o tenían, al menos en teoría, un ideario político de centro izquierda o de izquierda. Jorge Iván Ospina en Cali, ni más ni menos, pues un hombre de los verdes, pero que ha tenido una tradición incluso familiar de izquierda. Su padre fue del M-19. Daniel Quintero, Claudia López. Y con base en eso se comenzó a pavimentar, según los analistas, la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022. ¿Usted cómo lee que 4 años después la izquierda o la centroizquierda haya perdido las principales ciudades del país? ¿Lo lee en clave de que puede ser un plebiscito en contra del presidente Petro o cómo lo interpreta? Pues mira, lo primero es que no compro la idea de que haya sido un plebiscito, o más bien, no compro la idea, no coincido con el análisis que se presenta de que podría ser un plebiscito contra el presidente Gustavo Petro. Yo insisto en que este es un plebiscito contra los mandatarios locales, excepto, por ejemplo, el caso de Ilian Francisca Toro en el Valle o el caso de Alex Char en Barranquilla, donde evidentemente no solamente se mantienen, sino que además pues llegan las figuras más representativas, Dilian y el mismo Alex Char, o por ejemplo, inclusive el mismo caso de Magdalena, donde por ejemplo se mantiene Carlos Caicedo, es decir, allí hay un ejercicio de gobernanza consolidado. Podemos tener distintas apreciaciones, pero lo cierto es que mantienen el poder. Hay otras ciudades como las que tú has mencionado, donde yo creo que evidentemente hay un plebiscito en contra de los gobernantes locales, sean de centro o sean de derecha o sean de izquierda o sean más o menos progresistas, que esto podríamos evaluarlo, ¿no? Porque no creo que Claudia López sea una mujer progresista, creo que es una mujer que cada vez se parece más al establecimiento y más a las prácticas del establecimiento pero, a una postura progresista. Apoyó en 2018 para segunda vuelta a Gustavo Petro y apoyó en 2022 en segunda vuelta a Gustavo Petro. Porque nosotros no llegamos solos, y esto también tenemos que tenerlo claro. Nosotros no llegamos únicamente el sector progresista de izquierda solo ganó el poder, no. Ese es otro mapa electoral, pero no es el mapa electoral del 2022. Nosotros también nos abrimos, hemos construido alianzas, algunas de largo aliento, otras mucho más efímeras, como por ejemplo el caso de la alcaldesa de Bogotá, con quien desde el primer momento se han planteado distancias, inclusive ella misma las ha planteado, digamos, no solamente nosotros, es decir, ahí, digamos, aquí no hay un ejercicio de más largo aliento, cosa que sí puede suceder con otros, inclusive, por ejemplo, Fuerza de la Paz, con quienes hemos podido construir un ejercicio de más largo aliento, y hay otras fuerzas políticas con las que nosotros hemos logrado llegar, y por eso, pues básicamente era que presentábamos el mapa de que no eran 3 gobernaciones, sino 9 gobernaciones, porque efectivamente es en este ejercicio ampliado, es decir, no es la izquierda sectaria, sino es un ejercicio de unidad mucho más amplio, casi que de Frente Nacional, que es el que tenemos que consolidar también en adelante, pues eso nos permite, haber aumentado también la representación, aumentar la representación no solamente nosotros, las cifras que yo te presenté al inicio eran solo del pacto histórico, pero por supuesto hay fuerzas aliadas con las que hemos crecido y con las que por supuesto vamos a gobernar. Usted me está diciendo que el gobierno o la izquierda ganaron las elecciones del domingo pasado.
No estoy diciendo que hayamos ganado las elecciones del domingo pasado. Es más, fui absolutamente clara. El pacto histórico como partido de gobierno avanzó en el sentido de que irrumpió, éramos menos del 10% y hoy, pues digamos, hemos florecido, estamos en territorios donde no habríamos estado. Eso no es triunfalista, es sencillamente un ejercicio de realidad. Ahora, en un sentido de autocrítica, habríamos podido avanzar mucho más. Por supuesto que sí, si como pacto histórico hubiésemos tenido una vocación unitaria y además hubiésemos podido consolidar ese frente ampliado, este ejercicio también de gobernanza que nos llevó a ganar las elecciones presidenciales, que se expresa en algunas alcaldías, en algunas gobernaciones, pero que hubiese podido ser un ejercicio mucho más consolidado si hubiésemos logrado superar tal vez ese mismo sectarismo de la izquierda y hubiésemos, pues por supuesto, presentado candidaturas más amplias con estos sectores con los que evidentemente también ganamos las elecciones. Así que no es un parte triunfalista, sino más realista, digamos. Nosotros dejamos de ser una fuerza marginal en muchos territorios, obtuvimos una mayor representación frente al 2019, hubiésemos podido avanzar muchísimo más unidos y, por supuesto, tenemos que trabajar en primer lugar por la fusión del pacto histórico en un solo partido y, por supuesto, reconociendo que llegamos al poder con otras fuerzas, como coalición habríamos podido trabajar también la consolidación de un frente amplio y allí pues avanzar muchísimo más de lo que avanzamos. Es solo un análisis de lo que logramos y de lo que habríamos podido hacer mejor también. Claro, esta evaluación me parece muy interesante viniendo de quien viene. Pero tengo una duda, porque usted ahora me parece descalifica a Claudia López, que dice que es de centro derecha, que representa el establecimiento, pero me mandan personas inclusive de estos partidos de cogobierno hoy, un trino suyo elogiando a Claudia López, o muchos trinos suyos en el pasado elogiando a Claudia López. Pues no creo que hayan sido muchos los trinos porque te mandan tal vez alguno donde uno le reconoce votos por Claudia López y Jorma Morris positivos. Consolida en la capital del país como un bastión de la democracia, el voto decente, libre e independiente. Fue, porque evidentemente ella, además, por eso te dijo, ella ganó también con los votos de la izquierda y algunos sectores, a pesar de que nosotros teníamos nuestro candidato propio, que era Holman Morris. Yo en lo particular no apoyé, digamos, a Claudia López. Lo que he dicho es que en el camino ella se ha venido pareciendo menos a lo que habría sido y además no ha mantenido tampoco un diálogo con nosotros constructivo. Yo desde el primer momento le planteé a ella preocupaciones que tenía muy serias en relación, por ejemplo, en términos de seguridad, del manejo de que la policía tenía en la ciudad de Bogotá. No fuimos escuchados y realmente el desempeño y lo que sucedió en la ciudad de Bogotá en el marco de las distintas movilizaciones, pues a mí me alejó profundamente. Lo que sucedió con el San Juan de Dios, el corredor verde de la séptima, decisiones que se tomaron en función de por ejemplo, el Transmilenio por la 68, de la arborización de la ciudad, que había sido una de las grandes críticas a Enrique Peñalosa y ella avanzó en la tala de árboles en la ciudad. Es decir, yo sí tengo y tuve a lo largo de estos 4 años posiciones en los cuales, por ejemplo, las manzanas del cuidado, puedo reconocerlo, pero hay otro montón de ejercicios en los cuales yo no siento que ella haya representado un sector realmente progresista. No, todo lo contrario, cada vez más distante, y las peleas y las formas, las discusiones o las disputas que se dieron en aspectos en los que habríamos podido coincidir y debíamos coincidir, por supuesto, pues creo que ella no atendió ese llamado que se hizo de manera muy respetuosa. Yo soy una mujer que tiene un talante respetuoso, jamás voy a denigrar ni a entrar en descalificativos personales, pero siento que en términos de lo que yo entiendo como progresismo y avanzar, siento que ella cada vez se alejó más de eso, ¿sí? Eso no quiere decir que al principio ella misma no haya planteado. Ella misma dijo que no iba a continuar el metro, denunció el metro, por ejemplo, y cada vez se alejó más. Ella firmó la demanda, ella firmó, Claudia López, la demanda ante el Consejo de Estado en su momento. Así es.
en su momento, dijo que no iba a avanzar en el Transmilenio por la séptima, tuvo una posición frente al Transmilenio por la 68 e hizo todo lo contrario. Y en términos de verdad de lo que fue la contención de la protesta, pues fue muy vergonzante. Ustedes recordarán en medio de la pandemia cómo levantaban a los pocos vendedores ambulantes que tenían que decidir entre el hambre y el contagio, viejitos. Es que hay imágenes de adultos mayores que eran agredidos por la policía, mientras ella, pues sencillamente creo que no tuvo la posibilidad de manejar la fuerza pública, senadora, a pesar Pizarro, de que le advertimos de que eso podía suceder. Sí, hablando de Bogotá, quisiera preguntarle por qué a usted le disgusta ahora que en el caso, por ejemplo, puntualmente de Bogotá, sea utilizado como fortín político para lanzarse a la presidencia de la República, si ese fue el caso del del hoy presidente Gustavo Petro. Fue su gran trampolín, entre otras cosas, al final. No, es que puede ser un gran trampolín. Lo que pasa es que yo pienso que en el ejercicio de gobernanza uno tiene que poner en el centro a la ciudad de Bogotá y yo creo que esa afirmación, es una percepción generalizada en la ciudadanía de Bogotá. Nosotros queremos gobernantes que pongan en el centro la gobernanza de la ciudad y que no solamente sea una disputa en términos políticos con los presidentes de turnos y que se planteen, toda una serie, de situaciones que a veces son muy complejas, incluso de ejercicios en la gobernabilidad y que dejen de lado la gobernanza de la ciudad. O sea, es que Bogotá hoy está en una situación y vamos a entrar en una situación más compleja en términos de movilidad. Por ejemplo, cuando estemos con la avenida séptima en obras, la Caracas en obras, la 68 en obras, ¿por dónde se va a movilizar la ciudadanía bogotana? O sea, ¿cuál es la calidad de vida de los bogotanos? Entonces, por encima de cualquier aspiración personal, mientras tú estés en el cargo, el centro tiene que ser mejorar la calidad de vida de los bogotanos y las bogotanas, senadora, un ejercicio de gobernanza para la ciudad. Senadora Pizarro, una pregunta final para volver al origen de esta entrevista, que es la evaluación de los resultados de las elecciones. Cualquiera que sea, si ganaron, si perdieron, ¿qué ve usted de cambio en el mapa político y en efecto para el gobierno del presidente Petro? Usted que está ahí en el corazón, en el círculo rojo. ¿En el qué, perdón? La segunda parte. Para el gobierno Petro, ¿qué viene como efectos de las elecciones? Pues bueno, lo primero es un ejercicio de mano tendida y es esta invitación que hemos hecho nosotros o esta necesidad de diálogo, esta apertura al diálogo más bien que hemos expresado que el presidente Gustavo Petro también lo hizo en su intervención, en su alocución el día de las elecciones. Es decir, nosotros nos disponemos inmediatamente, no solamente felicitamos a las autoridades electas, a la ciudadanía que se expresó en las urnas, respetamos el voto ciudadano y tendemos la mano para dialogar con gobernantes electos y de esa manera, avanzar en ese acuerdo nacional que en realidad es lo que necesita el país. Y yo creo que ahí fue muy claro y muy contundente el presidente y nosotros, pues por supuesto, también nos ponemos en función de ese diálogo desde el Congreso de la República y en algunos casos, si podemos ayudar, servir de puente con el gobierno nacional, pues por supuesto, también, y por eso, además, recorrer, cuando decimos nosotros vamos y queremos iniciar ese diálogo, lo haremos también nosotros visitando a estos gobernantes electos. Y yo creo que allí se puede materializar un ejercicio de gobernanza. Por supuesto, las grandes ciudades tendrán su autonomía en función también, de la misma autonomía financiera y de ejecución que tienen muchas veces las grandes ciudades, pero por supuesto aquí hay un ejercicio territorial que es muy importante, reconocer el mapa territorial y por supuesto un llamado a la ciudadanía y al Congreso. A la ciudadanía en el sentido de que definitivamente hay prácticas con las que no tenemos que conectar como sociedad y que debemos superar en términos de lo que muchas veces se convierte este mercado electoral, campañas absolutamente exorbitantes de 10.000 millones, 4.000 millones, 1.000 millones. Realmente yo creo que tenemos que, y eso nos lleva a la segunda, que es la necesidad de una reforma política, no solamente para avanzar en una financiación estatal, en un ejercicio, mucho más transparente, sino regular las coaliciones, que creo que es importante, y eso vuelvo entonces al inicio de la entrevista en un sentido muy autocrítico. Las coaliciones
te tienen que servir para construir coherencia al interior de unas apuestas políticas, y si eso no va camino a una fusión, pues sencillamente son coaliciones para mantener el poder, y ahí se está desvirtuando el ejercicio de la coalición. Hoy teníamos, imagínate, de 2015 a las elecciones de ahora del 2022 aumentamos 20 veces, hay 20 veces más coaliciones que las que tuvimos en el 2015, pero no coaliciones que tiendan a fortalecer la coherencia ideológica de las fuerzas políticas, sino sencillamente a mimetizarse a veces en independencia, en una falsa independencia, cuando en realidad pues estás acompañado por las mismas maquinarias. Es decir, hay prácticas que como sociedad debemos superar para poder hacer un ejercicio cada vez más libre, cada vez más autónomo, cada vez más respetuoso y más comprometido con la ciudadanía. Es la senadora María José Pizarro, a 3 días de las elecciones regionales, el balance y las consecuencias de ese resultado electoral. Un gusto saludarla, senadora Pizarro, feliz día. Igualmente para ti, Néstor, de verdad muchas gracias por este espacio, y a todos los oyentes de Mañanas Blue un gran abrazo.